por atender. Lidice, Presente, profe Jessica Méndez. Jessica Méndez, ya está. Lidice Presente, Rodríguez, maestro. es Lidice Rodríguez Castro. Sí, presente. Muy bien, gracias. ¿Quién más? Yanira Guadalupe Gastelum, Presente. mucho gusto. Teresa, Teresa, Presente. ¿Es Teresa o Elsa? es Teresa, Teresa Hernández presente. Teresa Hernández, vamos. Presente, profesor. Ya la tengo anotada. Tengo Hernández González Guadalupe Elizabeth. Teresa, Teresa, hola. Hola, profesor. Buenas tardes. ¿Cuál es su nombre, Teresa? María Teresa Hernández García, servidora. Permítame, Hernández García María Teresa. Sí, Es que profesor. no la tenía yo registrada. Ah, Muy ok, bien. No, gracias. no estuvo en las clases, en las dos clases anteriores. Sí, pero lo que pasa es que no se conecta, me conecto y luego nos saca, como ahorita daban dos veces que me saca de la clase. Cuando eso suceda, mándeme un chat o un correo. Tienen mi teléfono, porque si no le pongo falta y no la tenía yo Número. registrada. Sí, de hecho yo le mandé un mensaje a su correo porque no me dan permiso de prender la cámara ni el audio. No se preocupe. Así estamos, Gracias. ya estamos en paz. Isi Ok. Tonati Martínez. Presente, maestro. Buenas tardes, ¿cómo está? Buenas tardes. ¿Bien y usted? También aquí con un poquito de frío, pero bien, gracias a Dios. Ok, gracias. A usted. Saludos. Claudia Sánchez, Presente, profesor. mucho gusto, Claudia. Miguel Ángel Rojas, Presente, maestro. gracias. Miriam Amante ya llegó por acá. Presente. ¿Cómo está Miriam? Muy bien, ¿y usted? También aquí, mire, Qué bueno, me da echando, gusto echando saludarlo. luchas con la plataforma. Le Mercedes, creo. Marisela Reyes. Marisela Reyes. Presente, profesor. Gracias, Marisela. María Isabel Sánchez. Presente, profesor. Buenas tardes. Buenas Saludos. tardes. ¿Quién me falta de pasar lista, por favor? Elsa Jiménez, maestro. ¿Elsa quién? Jiménez Valencia. Valencia, Elsa Jiménez Valencia. Mucho gusto, gracias. ¿Quién más anda por ahí? Maestro, gracias. Olga Lidia Díaz Báez. Olga Díaz. ¿Por qué no la tengo, Olga Lidia? Porque las dos clases anteriores tomé la clase desde el celular del compañero Galdino. A ver, entonces es usted. Díaz, ¿cuál es su segundo apellido? Díaz Báez. Díaz Báez, Olga Lidia. Muchas gracias. ¿Quién me Gracias. falta por ahí? Yo, Galdino Berenice Pacheco. Carmona. Berenice Carmona, creo que ya está anotada. Berenice Carmona, ¿no? Gracias, Berenice. Profe Galdino, Yasmín Rodríguez Rendón aún no se puede enlazar, ¿quién? pero Yasmín Rodríguez.
le está costando trabajo entrar a la plataforma. Ya la anoté. Muchas gracias. Galdino Pacheco. Sí, por favor. Mm, ¿Es que Pacheco González? Sí, maestro. Pacheco González Galdino. Muy bien, muchas gracias. ¿Quién me falta por ahí? A ver, rápido. Guadalupe Aguilar, Guadalupe Aguiñaga, Maite Almanza, Erika Borragar, Karen Cabrera, Carla Castillo, Fabiola Zenobio, Luzmi González. Bueno, parece que faltan por integrarse algunos de sus compañeros. Espero que no tengan tantos problemas. Y en obvio de tiempo voy a compartir mi pantalla con ustedes. El día de hoy vamos a ver lo que es la gestión. Vamos a platicar sobre la seguridad en los cuidados del paciente. ¿Ya ven la presentación? Sí, ¿Sí la ven? ¿La ven bien? Sí, sí se ve. Ok. Falta hacerla en presentación, maestro. Ahorita la hacemos grande. Ahí está. Vamos a platicar hoy de lo que es la gestión en seguridad de los cuidados del paciente. Esta charla la tengo dividida en dos partes. Una muy cortita, que es esta, donde digo que la seguridad del paciente se define como la ausencia de daños prevenibles en los pacientes y la reducción hasta un mínimo aceptable. Evidentemente, no somos infalibles en todo, entonces hasta el mínimo aceptable del riesgo de causarles innecesariamente daños al atender. Lo primordial en este sentido, en cualquier servicio de atención de salud, es, ante todo, no hacer daño. De hecho, cuando hacemos el juramento hipocrático como médicos, cuando hacemos el juramento de la luz, uno de los principios fundamentales de esos juramentos son el no dañar, el no causar daño, ¿sí? Sin embargo, se ha demostrado sobradamente que tanto en los países poco desarrollados como en los países desarrollados se causan muchos perjuicios a los pacientes, que tienen graves repercusiones tanto humanas como morales, éticas y económicas. Siempre estos daños, estas acciones pueden prevenirse, ¿sí? En la imagen tenemos las metas. La meta uno, ¿cuál es? Identificar correctamente a los pacientes. Si no tenemos una identificación plena del paciente, si no nos fijamos en su historia clínica, en sus datos en el área de admisión, de que se trata de Juan Pérez, lo podemos confundir con otra gente y de esa manera también les podemos causar un daño porque estamos manejando al paciente equivocado. Con diagnósticos diferentes. La meta 2, mejorar la comunicación efectiva, corroborar las instrucciones del médico, tanto telefónicas como verbales como escritas. Si no están de acuerdo, hacer las anotaciones correspondientes. El 3, mejorar la seguridad de los medicamentos de alto riesgo. Checar que los carros rojos tengan
todo vigente. Meta 4. Ay, no alcanzo a ver. La meta 5 es, Prevenir riesgo de caída. esa es La la 4 4. se refiere, perdón, la 4 se debe referir a la Segura. cirugía segura. Cirugía correcta. Es decir, si nosotros verificamos desde el principio que quién es Juan Pérez y que lo van a operar de las anginas, bueno, pues tenemos que verificar realmente que sea Juan Pérez, que lo van a operar de las anginas, que está el otorrino, el cirujano otorrino preparado, en fin, que se tenga todo lo necesario. Marcaje ¿Sí? del área quirúrgica. ¿Perdón? El marcar el área Sí, el área que se va a intervenir. Ahora, en la meta 5, reducir el riesgo de infecciones asociadas a la atención sanitaria. Las infecciones nosocomiales es muy importante. Ustedes, parece mentira, pero si no ponen a la debida atención la gente del mantenimiento, ¿sí? ¿Qué pasa? Llega la gente de mantenimiento con un trapito nada más y con ese trapito quieren limpiar camas, muebles, todo. Si ustedes no están atentas a eso, evidentemente no van a limpiar adecuadamente, ¿sí? Y eso puede generar problemas a futuro, ¿sí? Y finalmente la meta es reducir el riesgo de daño al paciente por causa de caídas. También, si ustedes no revisan camas, tripiés, rodajes de las camillas, de los tripiés, de las camas, en fin, y no lo reportan al área de mantenimiento en tiempo y forma, ustedes también pueden ser causantes de caídas por una falla en los equipos. Si no ponen atención y le dan la instrucción correcta al enfermero de cómo tiene que manipular, o al camillero, de cómo tiene que manipular al paciente que estamos atendiendo, puede producirse una caída. Si no estamos atentos a los movimientos que debemos hacer con el paciente, también puede causar un daño que puede prevenirse a través de estar atentos a nuestro quehacer. En el contexto asistencial más amplio, consiste en un conjunto de actividades organizadas, la seguridad del paciente, que permiten establecer procesos, sistemas de valores, procedimientos, comportamientos, tecnologías y entornos de atención con los que se reducen los riesgos de forma constante y sostenible. Prevenir la aparición de daños evitables, reducir la probabilidad de causarlos y mitigar sus efectos cuando estos se producen. ¿Esto a qué nos lleva? A prácticas seguras, ¿sí? A tener prácticas seguras a través de procesos institucionales seguros, procesos asistenciales, involucrar a los pacientes y sus allegados en su seguridad, incentivar prácticas que mejoren la actuación de los profesionales en salud para para promover estas prácticas. Se debe incentivar, promover y gestionar la implementación de estas prácticas de la atención a la salud para seguridad tanto del paciente principalmente como del propio personal que está involucrado en la atención. Acciones esenciales para la seguridad del paciente. La identificación correcta del paciente, ya platicábamos de esto,
la comunicación efectiva, la seguridad en los procesos de medicación, ¿sí? Que van de la mano con la confirmación a través de la comunicación efectiva, seguridad en los procedimientos, reducción de riesgos de infecciones asociadas a la atención de la salud, reducción de riesgos por causa de caídas, registrar los eventos adversos que se lleguen a presentar y promover, desarrollar, fomentar la cultura de seguridad del paciente, tanto en el hospital como en su domicilio, a través de una correcta comunicación, de una adecuada información, de cómo manejar las cosas o cómo manejar al paciente en su domicilio. ¿Sí? Es importante que ustedes se den cuenta de esto, que lo hagan atendiendo los procedimientos a los que estamos sujetos en el hospital, para de la misma forma hacerlos del conocimiento de la gente. Causas habituales de daños en el paciente. Antes de empezar con esto, quisiera que me hicieran algún comentario o alguna duda o alguna pregunta que quieran hacer sobre el tema. No, maestro, todo va bien. Bueno, muy bien. Entonces vamos a platicar un poquito de las causas habituales en el daño del paciente. Una de las causas más comunes es errores en la prescripción de medicamentos. 1 de cada 30 pacientes sufre daños como consecuencia de los medicamentos que toma. Y más de una cuarta parte de dichos daños son graves e incluso potencialmente mortales. La mitad de los daños prevenibles asociados a la atención de salud guarda relación con los medicamentos. ¿Sí? Otro error asociado es a intervenciones quirúrgicas. En el mundo, cada año se realizan 300 millones de intervenciones quirúrgicas que generan errores con una frecuencia que continúa siendo elevada a pesar de que se conocen sobradamente sus posibles efectos adversos. Concretamente, el 10% de los daños prevenibles que se causan a pacientes se producen en este contexto, sobre todo antes y después de las intervenciones. ¿Sí? Infecciones asociadas a la atención a la salud. Un 0.14% de las infecciones se contraen durante la atención de salud con una frecuencia que aumenta en un 0.06% cada año. Estas infecciones prolongan las estancias hospitalarias y causan problemas crónicos de discapacidad, de resistencias a los antimicrobianos, de muertes evitables y gastos para los pacientes, para sus familiares y para los sistemas de salud. ¿Algún comentario? Sí, maestro, se ve afectada la calidad de atención de los servicios y obviamente pues el paciente, su estancia se prolonga. Además de que se pierde credibilidad, Así es. ¿sí? Y si está Es por, ¿Perdón? sí, es por eso también que surgió en el 2017 las acciones esenciales para la seguridad del paciente aquí en México, ¿no? Y se hizo Ajá. oficial. Y el 16 de junio del 2013 se dijo que ya es obligatorio para todo el personal de salud tener de conocimiento esto para no generar todas estas causas habituales
que se genera en el paciente. Claro, claro. Y no nada más es enfermería, ¿eh? También los médicos deben de estar atentos a todo esto, porque Sí, es no un se trabajo en escapa. conjunto del personal interdisciplinario, como Claro, comentaba, porque desde están los de los higiene técnicos y de limpieza. laboratorio, están los técnicos de radiología, están las enfermeras, los médicos, las dietólogas que luego reciben las frutas echadas a perder o el pescado o la carne. Si no están atentas, causan daños en el paciente. ¿Sí? Bien, vamos a continuar. Gracias. Otras causas habituales en el paciente son la sepsis. La sepsis es un síndrome grave que se produce cuando nuestro sistema inmunitario responde con mucha intensidad a una infección. De este modo, y causa daños en órganos y tejidos. Según las estadísticas, el 23.6% de los casos de sepsis que se atienden en los hospitales guardan una relación con la propia atención de la salud y en el 24.4% de los casos resultan mortales. O sea que tenemos una, un índice de mortalidad muy alto por sepsis. Errores en diagnósticos. El 5%, entre el 5 y el 20% de las interacciones entre médicos y pacientes, ahí se producen errores en el diagnóstico. De acuerdo con una serie de informes realizados por médicos, en al menos 0.7% de los ingresos hospitalarios de adultos se encontraron errores diagnósticos perjudiciales y las cifras indican que la mayoría de las personas se enfrentan con este problema al menos una vez en su vida. Caídas de pacientes. El evento adverso más frecuente en los hospitales son las caídas de pacientes, con una incidencia de 3 a 5 casos por cada 1.000 días cama. En más de una tercera parte de los casos, estas caídas causan traumatismos que afectan a los resultados clínicos y suponen gastos para los sistemas de salud. ¿Qué tal? Trombosis, tromboembolias venosas. Uno de los mayores daños causados por la atención de salud son las tromboembolias venosas, que comúnmente se conocen como embolias o trombos. En concreto, representan un tercio de las complicaciones de las estancias hospitalarias, es decir, que se trata de un evento adverso que también se podría prevenir. ¿Quiénes se encargan de manejar o de cuidar los catéteres? Es la enfermera asistencial. Los catéteres centrales los instalan los médicos y en unidades hay clínica de catéter. Ok. Y ellos son los responsables de estar atentos para evitar ese daño. Que ayudan a la vigilancia, pero principalmente es la enfermera asistencial la que está en contacto directo con el paciente y pues obviamente existen lineamientos para su cuidado. Ok. Pero todos somos Y corresponsables, maestro, porque no nos podemos deslindar de la responsabilidad hacia allá ¿cuál es la enfermeras, función de una enfermera asistencial? brindar cuidados generales. Y la enfermera Especialista especialista, es pues la responsable directa del paciente, por eso es la especialista. especialista le delega la función del cuidado de la canalización del paciente. Sin embargo, como dice Elsa y dice correctamente, la autoridad se delega, pero la responsabilidad es compartida.
El que yo le asigne a una enfermera asistencial las labores de cuidado, no quiere decir que yo no sea responsable de los daños que se causan, sobre todo si no estoy seguro y consciente de que tenga el conocimiento y la capacitación requerida para atender este tipo de pacientes o este tipo de situaciones en general, ¿sí? Debemos de cuidar esos aspectos y darnos cuenta a quién se le asignan las tareas, ¿sí? Úlceras por decúbito. Las úlceras de decúbito pueden aparecer en determinadas partes del cuerpo cuando se presionan determinadas partes del cuerpo por un periodo prolongado y pueden afectar la piel y los tejidos blandos. A pesar de este problema, se pueden prevenir en gran medida. Afecta 1 de cada 10 pacientes hospitalizados. Se trata de un problema que incide enormemente en la calidad de vida y en la salud mental y física de las personas, y que si no se trata con rapidez puede tener consecuencias mortales. Y esto lo vimos y lo padecimos mucho en la atención de pacientes ahora con la pandemia de COVID, ¿sí? Hubo muchos pacientes que estuvieron, sobre todo los que estaban entubados, ¿sí? Que presentaron este tipo de problemas. Prácticas riesgosas de transfusión de sangre es otra causa habitual de daños al paciente. Las transfusiones innecesarias y las prácticas de transfusión no exentas de riesgos exponen a los pacientes a la posibilidad de sufrir reacciones adversas graves y a contraer infecciones transmisibles a través de ellas. De acuerdo con los datos relativos a las reacciones adversas a las transfusiones procedentes de un grupo de 62 países, la incidencia media de las reacciones graves por cada millón de unidades de sangre o hemoderivados fue de 8.7%. ¿Sí? En este caso, dicen, pues 8.7% en 1 millón, pues no es nada, aparentemente, pero las consecuencias son muy graves. Otro error son errores relativos a la identificación de pacientes. No identificar correctamente a un paciente puede ocasionar múltiples problemas y repercutir gravemente en la atención de salud que se le presta. Por ejemplo, podría tener consecuencias catastróficas como practicarle una intervención quirúrgica en un lugar erróneo. En un informe publicado en 2018 por la Comisión Conjunta, se menciona que de una serie de 3.326 incidentes que afectaron a pacientes entre 2014 y 2017, 409 eventos de mucha gravedad que representó el 12.3%, guardaron relación con errores en la identificación del paciente. Prácticas riesgosas de inyección. Pues ponle la ampolleta, no pasa nada. Cada año se administran en el mundo 16.000 millones de inyecciones. Las prácticas de inyección poco seguras exponen a los pacientes y a los trabajadores de salud y asistenciales al riesgo de sufrir eventos adversos, tanto de carácter infeccioso como de otra índole. Mediante modelos matemáticos, en un estudio se calculó que en un periodo de 10 años, de 2000 a 2010, la ausencia de la unicuidad en las inyecciones causó un número muy elevado de casos de infección, 1.67 millones de casos por el virus de hepatitis B en 357.592 y 315.120 por el virus de hepatitis C y 16.940 y 33.870 por el VIH.
¿Qué tal? Ahora bien, los daños causados a pacientes por no haber cuidado la seguridad están muy extendidos, ¿sí? Son problemáticos y pueden producirse en todos los entornos y niveles de atención. Hay diversos factores implicados en ello y a menudo están interrelacionados en cualquier incidente que cause daños a un paciente. Suele intervenir más de un factor, como los siguientes. Factores sistémicos y organizativos. La complejidad de las intervenciones médicas, los procesos y los procedimientos incorrectos, las alteraciones en la coordinación del flujo de trabajo y la atención, las limitaciones de recursos, la dotación inadecuada de personal y la adquisición de competencias son factores sistémicos organizativos que también influyen en errores o en daños al paciente. Factores tecnológicos, como cuestiones relacionadas con los sistemas de información sanitaria, como los problemas relacionados con las historias clínicas electrónicas o los sistemas de administración de medicación y el uso indebido de la tecnología. Factores humanos y comportamientos. Mala comunicación entre el personal de salud, dentro de los equipos asistenciales y con los pacientes y sus familiares. Falta de trabajo en equipo. Cansancio. Síndrome de desgaste profesional y sesgos cognitivos. ¿Qué pasa en enfermería? Constantemente tienen una mala comunicación, hay problemas entre los grupos de trabajo. ¿Por qué? ¿A qué se debe ese comportamiento? Puede ser exceso de confianza, profesor. No comparten conocimientos. Pues más bien yo creo que es falta de conocimientos y de actitud hacia el paciente, ¿no? Porque ustedes, entre ustedes se pelean, pero se despiden de beso. ¿O no? Así como hay problemas por parte de las instituciones y del personal en salud, también hay factores relacionados con el paciente. Poca cultura sanitaria, falta de implicación e incumplimiento terapéutico. ¿Cuántos pacientes hay que se les olvida tomarse el medicamento? Factores externos, ausencia de políticas, incoherencia de las normas, presiones económicas y financieras y problemas asociados al entorno natural. Todos esos son factores que inciden en daños al paciente. La mayoría de los errores perniciosos no se deben a prácticas incorrectas de un trabajador de la salud y o asistencial o de grupos de ellos, sino que es producto de deficiencias sistémicas o procedimentales que desencadenan dichos errores humanos. Para conocer las causas de los errores que se producen durante la atención médica, debemos dejar de buscar culpables y adoptar un planteamiento más sistémico. ¿O ustedes qué piensan? Que se La debe de mayoría hacer, perdón. de las veces perdemos esa visión en la atención que estamos proporcionando. Y el que más se afecta con los problemas tanto ambientales, organizacionales y sobre todo de actitud, lo que afectamos es única y exclusivamente al paciente, porque no se le da la atención que tanto pregonamos, ¿no?
se le da una atención de calidad, segura y prioritaria. Pero eso es mentira, porque No, yo lo sé que usted lo no, acaba de decir, maestro. El entorno del hospital es agresivo. mucho. Se supone que nosotros que estamos normales y que tenemos salud en ese momento, le quitamos todo al paciente, nunca le explicamos por qué le vamos a hacer los procesos. Llega el paciente y le decimos, quítese toda la ropa. Oiga, no es un mueble que podemos desnudar o que se puede el paciente, desnudar frente a cualquiera. Tiene un pudor y Claro, perdemos todos esos principios porque le decimos, tenga, póngase esta bata y quítese todo. No le dije que se quitara todo, ¿para qué se dejó el brasier? Ya lo estamos regañando al paciente ¿sí? y lo deberíamos de atender, ver Y que es un ser lo que humano. pierden de vista ustedes es que en algún momento ustedes también van a ser pacientes, Exactamente, maestro. ¿sí? No traten a la gente como quisieran que les trataran a ustedes. Eso digo yo, ¿no? Eso debería de ser, maestro. Así debería de ser, pero bueno, desafortunadamente no se lleva a cabo. Entonces podemos afirmar que los Maestro, errores ¿puedo son hacer como, una aportación? no ¿de qué, Galdino? Dígame. Sí, es importante, ahorita que estamos hablando de este tema del trato que se da al ser humano, ¿no? Siempre creo que desde la formación académica, cuando se están formando los recursos humanos que se perfila a ser profesionales de enfermería, es eso, enseñarles que todo debe de tener un conocimiento y un propósito, que al ser humano son verlos como seres humanos y no como objeto o material. Que a veces nosotros llamamos el paciente de la cama 8, ya se le está dando un trato diferente y eso no debería ser. El ser humano es ser humano, por lo tanto, se debe de conocer sus esferas, en cuál están afectados y ahí trabajar con ellos. Claro, Es por eso que luego tenemos muchos esos problemas de comunicación entre nosotros, no tenemos bien definidos los protocolos de trabajo, de, de las habilidades, porque somos muy a atender de que yo tengo el conocimiento y tanto, por lo tanto, el conocimiento se me queda nada más a mí y yo no lo quiero compartir con mis compañeros. Y entonces eso tenemos que cambiar esos tipos de paradigma que tenemos. estoy en clase, bueno. Sí, exactamente, eso es lo que pasa. Se pierden de vista esa situación del paciente como persona, como un sujeto, ¿no? Se le trata como objeto y no como sujeto, ¿sí? Perdemos de vista que tienen autonomía, que tienen valores, que tienen sentimientos, ¿sí? Todo eso lo hacemos a un lado, ¿verdad? Así es, desafortunadamente. Por eso Desafortunadamente. a los nuevos futuros profesionales que nos llegan luego en el servicio es siempre enseñarlo lo mejor y porque son eso lo que nos van a atender el día de mañana. Y si Sí, y nosotros no lo además, sabemos enseñar y y- guiarlo, no nos van a dar un cuidado como nosotros nos merecemos. claro, y ustedes en algún momento, en cualquier momento de su vida, van a ser pacientes también, del hospital donde trabajan o de otro hospital, pero al fin y al cabo van a estar del otro lado de la mesa y entonces van a querer que los traten correctamente y no va a ser posible. ¿Por qué? Porque desafortunadamente el sistema de salud en general está viciado con esas conductas
y no hay quien se ocupe de capacitar, de ordenar, de dirigir, de orientar adecuadamente al personal de salud. No nada más enfermeras, médicos, técnicos, de todas índoles, ¿sí? Deben tener una preparación diferente respecto al trato de la gente. Bueno, voy a continuar con otro módulo que tengo listo por acá. Se llama módulo 2. ¿Ya lo ven? ¿Lo ven? Sí, Sí, profe. Sí, profe. sí se ve. Ok. Entonces, en este módulo 2 vamos a complementar lo que es el cuidado. Si estamos hablando de Nada más modo presentación. Ah, ya. gestión de cuidados en enfermería, ¿sí? Vamos a ver. La importancia de la administración en enfermería se establece en la importancia de llevar esta disciplina más allá de su labor principal, que es el cuidado de la salud, y hacer que esta labor, la del cuidado, sea realizada de manera eficiente. En la época actual, la administración en enfermería permite mejorar los servicios asistenciales, formar grupos de trabajo en equipo y utilizar los recursos organizadamente. ¿Sí? Creo que así nos manejamos en el momento. Dentro del proceso administrativo encontré aquí al licenciado Antonio Fernández Arenas, pionero de la carrera de administración de empresas, pionero en la implementación de algunas consideraciones en el sector salud respecto de lo que fue el proceso administrativo. El proceso administrativo consta de planeación, organización, dirección y control, 4 elementos, y él los redujo a 3, cuando en los principios de la carrera de administración eran 5, porque eran previsión, planeación, organización, dirección y control. Con el tiempo se eliminó la previsión y quedó solamente planeación, organización, dirección y control en 4 elementos. Y él lo redujo a 3. Planeación, en donde él manejaba la previsión y la programación, ¿sí? El desarrollo de la misión de las empresas en general. La implementación, la organización, la asignación de responsabilidades, la integración, la adecuada capacitación, la dirección, la comunicación. Y dentro del control está la comunicación correcta, clara, precisa, oportuna, la medición de los resultados, la comparación de los mismos y los ajustes a los planes que se tengan que llevar a cabo. En la primera fase, que es la planeación y la implementación, se determinan los recursos y en el control se miden los resultados. De acuerdo con Arenas, así lo vamos a transpolar al cuidado, ¿sí? La planificación, ¿qué se entiende por planificación? Como un curso de acción basado en el análisis de un problema, ordenándolo y programando el tiempo necesario para su solución. Implementación. En la segunda etapa del proceso administrativo, en la cual se organiza e integran los recursos necesarios para la ejecución de las acciones planeadas. Y el control, el establecimiento de sistemas de control, nos va a permitir reconocer los logros en relación a los objetivos. El control es la apreciación del resultado de la ejecución en comparación con el plan.
establece causas de desviación y las medidas para su corrección. Ahora bien, la administración posee herramientas que aplicadas al ramo de los sistemas de salud pueden ayudar a estos a desarrollar una visión de conjunto del sistema mismo, optimizando recursos humanos, técnicos, financieros, tecnológicos, materiales, para poder llevar a las instituciones de salud a un estado de crecimiento y de eficiencia. ¿Sí? Desafortunadamente, nosotros perdemos de vista esa optimización de recursos. ¿Sí? Constantemente generamos un mal clima de trabajo, generamos malas relaciones interpersonales, generamos mal uso de la tecnología, malgastamos los recursos materiales que tenemos que finalmente se traducen en financieros. ¿Por qué? Porque el desperdicio de agujas, de ampolletas, de torundas, de gasas, de algodón, de textiles, pues todo eso representa dinero, ¿sí? Y entonces, el no ponerle la debida atención a esa optimización, a esa correcta utilización de esos recursos, nos lleva a un crecimiento deficiente y a un estancamiento de operación. Entonces, una organización que otorga servicios de salud es una empresa pública. ¿Por qué es pública? Porque sirve a una comunidad. Y es una empresa porque debe tener objetivos y metas establecidos en todos los niveles de actuación que deben cumplirse con economía y con eficiencia. El desafío de los sistemas de salud de nuestro tiempo consiste en desarrollar capacidades administrativas en las personas encargadas de dirigirlos. Por eso ahora a los directores de hospital, a los subdirectores de hospital, se les pide por lo menos un curso de administración de hospitales, o una maestría, o un doctorado. Actualmente, la administración en los sistemas de salud requiere de un conjunto de conocimientos, habilidades y técnicas con base en un equilibrio armónico, como lo vemos en la imagen, que proporcione la preparación suficiente al directivo y le permita llevar a cabo una secuencia de acciones para alcanzar objetivos determinados en la solución de problemas prioritarios. ¿Sí? Quizá en la enfermería esté un poquito más abocada a esta preparación que se solicita y los médicos no tanto. ¿Sí? Tan es así que ya ha habido enfermeras subdirectoras de hospital, ya ha habido enfermeras secretarias de salud en el estado de Oaxaca principalmente. Y entonces eso habla de la preocupación que enfermería ha generado en estos aspectos para mejorar la administración y desarrollar el potencial de crecimiento de un hospital. Por lo tanto, un administrador de salud debe tener una visión holística e integral del sistema. Por ello, su visión y su quehacer rebasa la administración de una clínica, de un hospital, de una unidad médica. Debe ser capaz de diseñar, en este caso planear, desarrollar, operar sistematización, orden y registro, evaluación y retroalimentación, análisis y reorientación de acciones y metas de todos los planes y programas de trabajo de los mismos. ¿Sí? Tiene que tener esa visión global, integral de todo el funcionamiento que debe haber. Los puestos o los cargos administrativos de más alta jerarquía en el sistema de salud son ocupados por médicos. Se asume
que la misión dice que se brinda atención médica. Y entonces, por esa razón, se asume que el médico tiene mayor conocimiento en la atención médica, ¿sí? Entonces, son estos los cargos administrativos de más alta jerarquía son ocupados por ellos o de áreas afines, y esto se deriva de la necesidad del conocimiento en el campo de la salud, lo que genera que la toma de decisiones administrativas se centre en perfiles profesionales ajenos al área, ¿sí? Una cosa es la administración y otra cosa es el área médica. De acuerdo con esto, se afirma que el personal directivo de establecimientos que prestan servicios de salud carezcan de una idea definida sobre cuál es su función y qué se espera de su trabajo, centrándose solo en su imagen, en el prestigio o simplemente en la autoridad que se constituye como el modelo que se ha seguido por tradición, dando por resultado logros modestos, inseguridad en la toma de decisiones y se termina con agresiones externas o internas que provocan una mayor división en el sector. ¿Qué opinan ustedes? Yo sí difiero un poquito, maestro, Dígame. porque algunos médicos no tienen ni el conocimiento, ni la experiencia, ni la actitud. A veces llegan en un liderazgo autoritario y no puede uno a veces bajarlos del pedestal. Y eso es lo que yo le digo aquí, Elsa. No es que no difiera, simplemente ellos se centran solo en su imagen o en el prestigio que les da el cargo. Simplemente inflan su currículum. No toman, dan resultados medianos. Hay inseguridad en su toma de decisiones. ¿Por qué? Por desconocimiento, por una mala actitud, por una falta de comunicación correcta. ¿Sí? Principalmente. Bien. Entonces, una correcta administración en las organizaciones de salud nos va a permitir optimizar los recursos disponibles para que con ello se pueda ofrecer una atención más eficiente y eficaz a todos los usuarios. ¿Sí? La administración no es algo que vaya a resolver todos los problemas, pero sí permitirá formar un orden operante en la mente del directivo y vincularlo a un proceso, el proceso de la administración, creando una estructura analítica de marcada utilidad en la práctica diaria. Es importante, ¿no? Permítanme un segundo, por favor. Deja de gritar, por favor. No quiero que le digan que no le grita niñito. Y yo también, Javier, compórtate. Gracias. Les decía yo que es importante darnos cuenta de esto. O sea, la administración no es un territorio vedado a los médicos ni a las enfermeras. Pero parece ser que el área médica sí es un área vedada al administrador. No hay comunicación, no hay información. Entonces, ¿cómo quieren que se maneje una administración correcta si no hay comunicación, si no hay entendimiento de lo que ustedes realmente necesitan para operar? Si ustedes informan a la administración de sus necesidades, la administración deberá actuar en consecuencia y tratar de resolver las necesidades que ustedes plantean.
porque no son de ustedes, son de la comunidad que atendemos, ¿sí? Y esa comunidad también entra dentro de esa administración que tiene que atender a esa comunidad. Las carpetas gerenciales de enfermería deben funcionar también carpetas gerenciales en administración, en cada una de sus áreas, en recursos humanos, en recursos materiales, en recursos tecnológicos y financieros. Debe de haber esa carpeta gerencial para darnos cuenta cuál es la situación, tanto interna como externa, de nuestro hospital y cómo debemos actuar en consecuencia. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Profesor, una duda. Y en relación a las carpetas gerenciales, ¿existe algún formato, algo donde documentarnos para aprender a hacerlas? Las carpetas gerenciales. Sí. Bueno, yo les voy a platicar después, voy a platicar con la escuela. Yo les puedo ofrecer un curso de carpeta gerencial. No hay una guía específica, pero sí podemos establecer estrategias importantes en el desarrollo de esto. Si ustedes me lo permiten, lo platico con la escuela y en la próxima clase les hago una propuesta concreta. Sí, maestro. Sí, Gracias. porque sí me interesaría a mí aprender. Digo, vuelvo Claro a que sí. insistir, yo estoy en área operativa, no he estado de jefe ni nada, pero sí me llama la atención cuando escucho a las jefes que dicen que no han hecho la carpeta gerencial Si no se o no toma en tienen cuenta la manuales de opinión bienvenida. si no se toma en cuenta la opinión del área operativa, ¿cómo voy a saber qué tengo que atender? ¿Qué problemática se ha presentado? Las personas, las enfermeras que están en la operación, en primer lugar, son las que tienen, las que pasan más tiempo con el paciente y las que se dan cuenta de toda la problemática que en algún momento dado se desencadena. Debo de atender y poner cuidado en lo que ellas me informan, ¿sí? Ahora veamos lo que es el proceso administrativo aplicado en enfermería. ¿Qué es la gestión? Estamos nosotros estudiando gestión. Gestión es asumir y llevar a cabo las responsabilidades sobre un proceso. Gestión es dirigir, gerenciar, ¿sí? Ordenar, ¿sí? Las responsabilidades sobre un proceso. Esto puede ser empresarial o personal, lo que incluye la preocupación por la disposición de los recursos y de las estructuras necesarias para que tenga lugar el comercio, ¿sí? O las acciones, la coordinación de las actividades y sus semejantes. La gestión del cuidado en enfermería implica la aplicación de juicios profesionales en la planeación, organización, integración, dirección y control para brindar cuidados oportunos, seguros, integrales, que garanticen la continuidad de la atención para obtener el bienestar y la salud de las personas. ¿Alguna pregunta, algún comentario? Una pregunta, profesor. Sí, Claudia, dígame. Es, es un caso. Imaginémonos una jornada de cataratas en donde el área operativa, como usted lo mencionó, no fue tomada en cuenta. Y después nuestro alto mando, que es la jefe de enfermeras, nos dice que a ella no la toman en cuenta para haber llevado a cabo las jornadas de cataratas. Entonces, ahorita viendo este tema, a mí me llama muchísimo la atención en relación al proceso administrativo. Cómo mi jefe de enfermeras me dice que no es tomado en cuenta, que todo lo hace el área directiva, refiriéndose a los médicos. ¿Cómo podemos nosotros defender esa situación para que existan verdaderamente los procesos de mejora continua?
A ver, usted misma me va a dar la respuesta. ¿Qué haría usted? Pues por principio de cuentas, pues sí, poder hacerle reconocer a nuestra jefe de enfermeras que por supuesto que es importante su opinión como una gestora de alto mando. Sí es importante, puesto que ella está preparada para eso, y hacer evidente, como a la palabra que tanto mencionan ahora, el empoderamiento de la enfermería. Porque si no, Claro, entonces solamente se toma un departamento que es el área médica y como yo le refería, entonces, ¿por qué debería de existir entonces un departamento de enfermería si no somos tomadas en cuenta como claro. profesionales? Aquí hay una cuestión que es importante. Mire, siendo usted, Claudia, la jefa de enfermeras, viene la jornada de cataratas, ¿quiere usted participar y hacerles notar cuáles son sus necesidades? A lo mejor necesitan camas especiales, a lo mejor necesitan bancos de altura, a lo mejor necesitan algún tipo de textil específico para los pacientes. ¿Cómo puedo hacer, cómo puedo manifestarlo? Pues hago un documento dirigido al director y al subdirector médico con copia a la administración, donde yo le digo, de acuerdo a la semana o a los días o a las jornadas de cataratas que se van a llevar a cabo en nuestro hospital, hago de su conocimiento que carecemos de esto, de esto, de esto, de esto, que son elementos importantes y determinantes en la atención del paciente. Si no lo hago, ¿qué estoy haciendo? Estoy dejando en manos de quizá de gente inexperta en el manejo de los pacientes la situación de sus cuidados y de los elementos que se requieren para una atención correcta. Pero debemos estar en comunicación. Si yo me quedo callado y después de toda esa jornada, evidentemente va a venir una revisión de la Contraloría para ver qué gastamos, cuánto gastamos, a cuánta gente atendimos, en qué condiciones las atendimos. Nos van a preguntar, oye, ¿por qué te faltaron textiles? ¿Los pediste? Sí, es que no me dieron la oportunidad de manifestarlo. Pues es que no te tienen que dar oportunidad, manifiéstalo. Si no lo hacen, si no existe un documento, una evidencia de que ustedes solicitaron y manifestaron sus necesidades, ¿a quién van a sancionar? Pues al departamento de enfermería. ¿No es así? Sí, maestro, porque se pide una necesidad para todo proceso o evento que se va a realizar, se debe de hacer un Claro, diagnóstico situacional, las necesidades que se van a requerir y en base a eso, cuáles son las actividades que se van a desarrollar, siempre y cuando notificando todo el proceso que se va a realizar. por supuesto. Y si no lo hacemos, ¿sí? Si lo hacemos y no nos hacen caso, ¿a quién sancionan? A la persona que recibió la necesidad. Claro. Y no a enfermería, porque enfermería cumplió con con su acción de manifestar sus necesidades, ¿verdad? Si no lo hacen, entonces las cosas cambian. Entonces debemos poner atención en este tipo de cuidado. Ahora revisaremos lo que es el cuidado en sí mismo bajo dos connotaciones. La primera connotación va a ser la connotación histórica, que se relaciona con los cuidados que se otorgan al ser humano, con el objeto de mantener la vida y la sobrevivencia. ¿Sí? El cuidado al ser humano para mantener la vida. Y la connotación filosófica,
¿sí? Esa connotación filosófica conlleva la finalidad de contextualizar los orígenes de la misma en el desarrollo de la humanidad y de los valores que se le han asignado por parte de los profesionales de enfermería. Esa connotación filosófica la vamos a revisar y está la participación de hombres y mujeres enfermeras, enfermeros, que hablan sobre el cuidado. La primera parte es, iniciamos con el cuidado en sí está presente y es inherente a la condición humana y a su existencia, ¿sí? El cuidado del sí mismo y del otro, el paciente, es un acto ético, estético y ontológico que impulsa el desarrollo de la persona cuidada y el ser cuidador hacia la búsqueda del bienestar en el proceso de vida-muerte. El enfermero o enfermera dimensiona el cuidado como poder terapéutico que tiene para sí misma y para los demás. Devuelve la esperanza de existir para alcanzar la autonomía. Pero para devolver esa esperanza, primero tiene que fortalecer la de él y cuidarse él mismo. En cuanto a la connotación histórica del cuidado, este se relaciona con los cuidados que se otorgan al ser humano con el objeto de mantener la vida y la sobrevivencia. En la prehistoria, los cuidados eran la alimentación, la vivienda, la protección, la recreación, el confort, ¿sí? El transporte y la necesidad de socialización para su desarrollo con la formación de familias y el trabajo en grupos. De ahí que se visualizara la salud como un don divino y la enfermedad como el castigo enviado por los dioses. ¿Sí? O sea, era una medicina sacralizada. En aquellas épocas las mujeres tenían a su cargo el cuidado de los niños y de los ancianos, al mismo tiempo que ayudaban durante el parto. Entre las prácticas de higienizar y de alimentar fueron introducidos comportamientos de tocar, sobar y actitudes afectivas. Hasta la fecha, todavía hay gentes que practican esos tocamientos, esas maneras de sobar, y hay gentes que les dicen los hueseros, que le acomodan el esqueleto, ¿sí? Te soban, ¿sí? Te tocan. ¿Cuántas mujeres no hay las parteras que acomodan a los fetos cuando vienen en malas posiciones? Todo eso son situaciones que se derivan de aquellas épocas, de aquellas actividades antiguas dentro de lo que era el cuidado de la gente. Paralelamente a la evolución humana, el crecimiento o la evolución del cuidado, ya que los avances en la producción agrícola dieron pie a las relaciones de poder, a las creencias religiosas, a la cultura, a la economía, así como avances en la curación y tratamiento de enfermedades y heridas mediante el uso de la herbolaria y la homeopatía, la alopatía y otras terapias. Entonces el cuidado lo realizaron tanto las mujeres como los hombres, ¿sí? Conforme evolucionó y entró en funcionamiento la herbolaria, también entró la cirugía. Había prácticas quirúrgicas
principalmente practicaban la trepanación para dolores de cabeza. Actualmente, el cuidado humano ha tenido cambios importantes, favoreciendo la especialización en el conocimiento y ha desarrollado un reto a los profesionales de enfermería en el sentido de rescatar la concepción de las personas como sujeto y no como objeto, lo que les mencionaba yo hace unos momentos sobre esa consideración de las personas, ¿sí? Como objeto de cuidado, tomando en cuenta que sus necesidades se expresan durante el ciclo de vida. De igual modo, se reconoce que la persona posee dimensiones sociales, culturales, espirituales y afectivas que interactúan con el medio donde se desarrolla. Y ahí establecer los procesos de comunicación, identificación, comprensión, empatía y proyección, que logre la cultura del autocuidado, ¿sí? Preserve y optimice la salud del individuo y la del medio ambiente. ¿Alguna opinión, alguna duda, algún comentario? Pues yo creo que seguimos teniendo la herbolaria o el conocimiento empírico, ¿no? Por las parteras en las lejanías de los estados o en la sierra existen todavía la herbolaria, las parteras y como usted lo comenta, los curahuesos, porque el personal de salud no llega en las serranías, es escaso y generalmente se concentran en los hospitales grandes. Sí. De tercer nivel o segundo nivel. Un segundo nivel, sí, exactamente. Sin darse cuenta de las necesidades que tienen las comunidades, porque a pesar de todo, un hospital de segundo nivel, su área de influencia es de 5 kilómetros a la redonda y dentro de esos 5 kilómetros puede haber áreas rurales o áreas serranas y que deben de ser atendidas porque las necesidades de atención a la salud no se circunscriben solamente a las grandes ciudades o a las ciudades medianas, también a los pequeños poblados se requiere de esa atención. Bien, eso necesitan también entender los médicos y algunas enfermeras. Entonces, la gestión del cuidado enfermero no es otra cosa más que la expresión del trabajo, y eso le vamos a poner comillas, amoroso, porque algunas son medias salvajes. Y lo digo con cariño, no para molestarla. Es la expresión del trabajo amoroso, científico y técnico que la enfermera realiza junto con la persona con el propósito de desarrollar sus potencialidades para construir formas de bienestar, mantener la vida, recuperar la salud o preparación para la muerte que ocurren en los diferentes escenarios en donde se desarrolla o en donde se procura su salud. ¿De acuerdo? Considerando lo que he mencionado en la diapositiva anterior, la persona debe ser concebida como la unidad esencial del cuerpo que le permite mediar entre la naturaleza, la cultura y el espíritu. ¿Sí? Es decir, como un ser único, indivisible y particular, de manera espiritual, emocional, física, cultural, religiosa y social. Todas esas connotaciones no deben perderse de vista. Que piensa, que siente, que quiere, que desea, que tiene alegrías, que tiene tristezas, que tiene objetivos y planes que le posibilitan su autorrealización, la libertad y la acción, ¿sí?
Esto nos permite sugerir que la acción del cuidado enfermero está infundido por la filosofía, pues implica el análisis de los propósitos de la vida humana, de la naturaleza del ser y de los valores presentes en el cuidado y el discernimiento para el bienestar de la persona. ¿Sí? Aquí habla, en la imagen está un modelo biopsicosocial. Se dice que el individuo es una unidad biopsicosocial que está compuesta por los factores psicológicos, biológicos y sociales que interactúan entre ellos, entre todos, ¿sí? Se llama, ¿sí? ¿Algún comentario, alguna pregunta? Bien. Ahora veamos algunas consideraciones filosóficas, perdón. Y empecemos con Martin Heidegger. Martin Heidegger, filósofo alemán, fenomenólogo y hermenéutico, ¿sí? En su obra El ser y el tiempo, alude que el cuidado o cura o Sorge en alemán significa cuidar de o velar por. Es el cuidado de las cosas y el cuidado de otros. Heidegger expresa que es característica del hombre estar siempre viendo por su propia vida, cuidando de ella para satisfacer sus necesidades básicas, pero también las superiores. Todo es cuidado. El ser humano está inserto en un mundo y no se puede concebir fuera de él, ¿sí? El hombre debe tener una existencia auténtica. Es un ser con los otros. Por lo tanto, debe cuidar del otro también. Al propiciar que el otro se transforme, es que él mismo puede transformar su propio ser en la búsqueda de su esencia. ¿Sí? ¿Se comprende la idea de Heidegger respecto del cuidado? Bien, Sí. bien, muchas gracias. Entonces la enfermera o el enfermero debe desarrollar su propia conciencia, la conciencia de sí mismo, ¿sí? O de sí misma, tanto como persona como profesional, de tal manera que pueda actuar encauzando la conciencia de la persona que cuida con el objeto de reconocer su existencia y la posibilidad de llegar a ser a través del tiempo como una idea infinita. En consecuencia, los cuidados son continuos en todo el proceso de vida hasta la muerte. ¿De acuerdo? Milton Mayero, filósofo norteamericano, existencialista, en su obra El cuidado humano, afirma que los valores morales están inmersos en el proceso de cuidar y crecer. Cuando se cuida a otro, se crece. Quien cuida se autodetermina al seleccionar los valores e ideales que fundamentan su experiencia. ¿Sí? Nosotros tenemos tres cuadros importantes en el hospital. El cuadro de la misión, el cuadro de la visión y el cuadro de los valores. ¿Esos valores qué significan? ¿Qué representan esos valores que están en los cuadros que manifiesta el hospital? Podría ser, maestro, el trato que se le va a brindar a los derechohabientes, ¿no? A los pacientes. O sea, finalmente respeto, responsabilidad, Bueno, eso es,
Lo que vamos a brindarle es un servicio, es una atención que va y que involucra todos esos valores. La manifestación de los valores quiere decir que se asume que todos los que integran el hospital, todas las personas que trabajan en ese hospital, tienen esos valores. ¿Qué son los valores? Pues la humildad, la paciencia, Pero ¿qué son los valores? Esos son algunos de ellos. Pero ¿qué pues son sus cualidades de las personas. cualidades de las personas? Son reglas de moral del bien entre el bien y el mal que determinan el actuar de las personas. Correcto. Es una situación de orden moral. Son lo que ¿Sí? determina nuestra personalidad y nuestro Exactamente. comportamiento ¿Y esas dónde las aprendemos? en la casa. ¿Y el Pues hospital tiene casa? en todos lados, yo digo. ¿El hospital tiene casa? No, No, Entonces, ¿quién lo enseña? ¿Quién le dice cómo tiene que actuar? su ética, formación académica, Pues los integrantes del hospital, ¿no? Sus trabajadores, ¿o no? Todas las personas que en un momento dado trabajamos en un hospital, se supone que tenemos valores, esos valores que están en el cuadro: honestidad, responsabilidad, respeto, empatía, en fin. Eso es lo que me enseñaron en mi casa. Ahora yo se los presto al hospital, como yo persona física se lo presto a una persona moral. Esa persona moral que está diciéndole a la comunidad que atendemos: yo te voy a tratar o te voy a manejar de acuerdo con mi responsabilidad, con mi empatía, con mi honestidad, con mi lealtad, con mi seguridad, en fin, con todos los valores que yo aprendí en mi casa. ¿Sí? A eso se refieren esos valores morales y están y se infunden en mi trabajo. ¿Sí? Ahora, las apreciaciones de Mayero sobre el cuidado enfermero, ¿sí? Son 8. ¿Sí? La primera dice conocer lo que significa entender las necesidades del otro y ser capaz de cuidar adecuadamente. Saber las capacidades y fortalezas propias para responder como la persona espera. ¿Sí? Esa es una de las apreciaciones de Mayer. Otra es que dice que conocer significa entender las necesidades del otro y ser capaz de cuidar adecuadamente, saber las capacidades y fortalezas propias para responder como la persona espera. Este conocimiento puede ser explícito o implícito. La tercera es paciencia. Permitir que el otro crezca en su propio tiempo, a su propio camino, a su propio ritmo. Honestidad significa estar abierto a uno mismo para los demás y verlos como realmente son y como soy yo, como soy yo mismo. Se tiene que ser auténtico en el cuidado. Confianza significa dejar ir, permitir que el otro crezca en su propio tiempo, a su manera, para ser mejor. Eso implica un riesgo y un salto a lo desconocido. Representa creer en el otro, en donde ambos crecen. Humildad, en el entendido que siempre hay algo más que aprender, incluyendo el aprendizaje de la persona y de los propios errores. La humildad también significa superar pretenciosas actitudes.
Esperanza se debe basar en las posibilidades presentes y realistas, sin confundirse con una ilusión. Su falta carcome todo sentido de dignidad. ¿Sí? Valor. Esta fortaleza es fundamental, ya que el cuidado es un viaje a lo desconocido en cualquier relación humana. Estas son algunas de las consideraciones de Mayer sobre el cuidado enfermero. ¿Alguna opinión, algún comentario? ¿Alguna Sí, duda? El sí, enfermero debe de cuidarse primero él, conocer cuáles son sus debilidades, cuáles son sus fortalezas, hacer un diagnóstico situacional de él mismo como individuo, como persona, para poder entender al otro y obviamente darle una atención de calidad, pero sobre todo humana. Claro, así se gestiona adecuadamente el cuidado enfermero. Muy bien. y con estas características, maestro, yo creo que permite a la persona pensar de otra manera, actuar y tomar decisiones y que sirve también para una guía de lo correcto, de lo incorrecto, lo deseable de lo no deseable y para poder convivir en una sociedad. Claro, así es, efectivamente. Bien. Sobre el particular, Michel Foucault, filósofo francés, historiador, psicólogo y teórico social, sustenta que el cuidado de sí se inicia desde el pensamiento griego en el decir, cuídate a ti mismo, lo que mencionaba usted, Galdino y Elsa. Representa una visión ética, ontológica, en donde la reflexión de la libertad implica el cuidado de sí, además de ser manifestación y constitución del ser. Cuidar de sí es conocerse, formarse y superarse a sí mismo. El cuidado de sí es ético en sí mismo e implica relaciones complejas con los otros, ya que el comportamiento de la sociedad, de la libertad, conlleva una manera de relacionarse y de ocuparse de los otros. ¿De acuerdo? Marie-Françoise Collier, enfermera, antropóloga y filósofa, ¿sí? Se resistió a definir lo que es el cuidado y consideró que una definición reviste un carácter estático, rígido y formal que la hace dogmática rápidamente. Expresó, cuidar es un acto de vida cuyo objeto es primero y por encima de todo, permitir que la vida continúe y se desarrolle y de ese modo luchar contra la muerte del individuo, del grupo y de la especie. Esa es la consideración de François Collier. Leonardo Boff, filósofo, teólogo brasileño, encuentra distintos significados sobre el cuidado, desde el estudio de los filósofos griegos, romanos, pasando por San Agustín y culminando con Martin Heidegger, a quien ya conocimos sus consideraciones, quienes ven en el cuidado la esencia misma del ser humano en el mundo y le da significación al cuidado a partir de estos referentes. Leonardo Bock desarrolla 4 posiciones importantes, ¿sí?, respecto del cuidado. Primero, el cuidado es una actitud de relación amorosa, suave, amigable, armoniosa y protectora de la realidad personal, social y ambiental. Segundo, cuidado
es todo tipo de preocupación, inquietud, desasosiego, malestar y hasta miedo por personas y realidades con las cuales se está afectivamente involucrado y por eso son significativas. Tercero, el cuidado es la vivencia de la relación entre la necesidad de ser cuidado, la voluntad y la predisposición a cuidar, creando un conjunto de apoyos y protecciones que hacen posible esta relación indisociable a nivel personal, social y con todos los seres vivos. Cuarto, cuidado, preocupación y cuidado prevención. Se refiere a aquellas actitudes y comportamientos que deben ser evitados por sus consecuencias dañinas, previsibles, ¿sí? E imprevisibles, que son debidas a veces a la inseguridad de los datos científicos y a lo imprevisible de los efectos perjudiciales al sistema vida y al sistema tierra. ¿Sí? Esas son las 4 posiciones que dan sentido al cuidado según Leonardo Boff. Jan Watson, enfermera, humanista, consideró que para definir mejor las responsabilidades sociales y éticas de la enfermería y explicar las implicaciones del cuidado humano, es necesario apoyarse en los 10 factores de cuidado que construyó y posteriormente modificó, estableciendo el modelo Caritas o modelos de cuidado. Caritas se le denomina así al modelo CARE, en inglés quiere decir cuidado, ¿sí? ¿Ustedes han oído hablar de ese modelo, del modelo Caritas? Yo en realidad no. Bueno, esto es muy común en el ámbito de la enfermería. Vamos a ver de qué se tratan estos. Claro. Del dolor, ¿no? Por ejemplo. Perdóneme. La del dolor, la escala del dolor, con las caritas, ¿no sería eso? Es una parte, pero ahorita lo vemos. Okay. El modelo de Jan Watson es el siguiente. Primero, practicar la amabilidad amorosa y la ecuanimidad dentro del contexto de la conciencia del cuidado. Segundo, cultivar las propias prácticas espirituales del yo y transpersonal más allá del ego. Desarrollar y apoyar una auténtica relación del cuidado, apoyo, confianza. Estar presente para apoyar la expresión de sentimientos positivos y negativos como una conexión con el espíritu más profundo, con uno mismo y con aquel a quien se cuida. El uso creativo de todas las vías de conocimiento como parte del proceso del cuidado, participar en el arte de las prácticas de cuidado. ¿Sí? Estas las primeras 5 partes. Las últimas 4, después de la modificación que ella generó, crear un entorno de curación a todos los niveles, entorno físico y no físico, de energía y conciencia, allí donde lo saludable. Estoy aquí. ¿Perdón? Dígame. La belleza y la comunidad, la dignidad y la paz se potencian. Ayudar con las necesidades básicas con una conciencia de cuidado deliberado y gestionar cuidados humanos esenciales que propicien la integración de mente, cuerpo, espíritu y salud, unidad del ser en todos los aspectos del cuidado. Tener la disposición de atender la dimensión espiritual, misteriosa y existencial de la propia vida-muerte, cuidar el alma de uno mismo
y de quien debe recibir el cuidado. Estar auténticamente presente, permitir y mantener un sistema de creencias profunda en apoyo al mundo subjetivo de uno mismo y de quien se debe cuidar. Esas son las 9 de las 10 originales consideraciones de Jack Watson en su modelo Caritas. A eso se refería Isis. Parte de lo que usted menciona del dolor tiene que ver con esta conciencia que se debe desarrollar. ¿De acuerdo? Sí, sí. Sí, gracias, maestra. De nada. Pues con estos principios se fundamenta el cuidado como una forma de habitar en un mundo al que se ha venido a desarrollar un proyecto que permitirá la trascendencia con los otros a través de la relación interpersonal, intersubjetiva y transpersonal situada en una esfera cósmica. No es nada más cuidar por cuidar o relacionarnos por relacionarnos. Es entender la trascendencia de esa relación. El pensamiento de Watson significa una visión holística de la persona integrada en su entorno social y cultural. Es un proceso de interacción recíproca. En él adquiere relevancia la energía y la conciencia para el cuidado humano y donde la espiritualidad de uno mismo y de la persona son fundamentales. Ahora hablemos de Madeleine Leininger, enfermera y antropóloga. Ella concibe la enfermería como una disciplina y una profesión humanística y científica de cuidados transculturales, cuyo fin primordial es atender a los seres humanos en el mundo. En 1961 publicó sus contribuciones a la teoría de enfermería que implican la discusión de lo que es cuidar, caracterizando los cuidados universales en aquellos que se centran en las culturas y sus similitudes independientemente de su ubicación geográfica. De ahí la consideración de cuidados transculturales. Leininger propone una teoría del cuidado transcultural, cuya característica es descubrir factores globales que influyen en los cuidados, tales como la visión del mundo, la estructura social, el lenguaje, los cuidados genéricos y profesionales, y la etnohistoria y el contexto ambiental. ¿Sí? Los cuidados culturales holísticos se constituyen con los valores, creencias y modos de vida aprendidos y transmitidos de forma objetiva que ayudan, apoyan, facilitan y capacitan a otras personas o otros grupos a mantener su estado de salud y bienestar, a mejorar su situación y estilo de vida, afrontar la enfermedad, la discapacidad o la muerte. ¿Sí? Clasifica 3 formas diferenciadas de otorgar los cuidados culturalmente coherentes y responsables. Primero, conservación o mantenimiento de los cuidados culturales se refiere a las acciones y decisiones profesionales de asistencia, apoyo, facilitación o capacitación que ayudan a las personas de una cierta cultura a mantener y preservar valores de los cuidados significativos con el fin de alcanzar un estado de bienestar, recuperarse de una enfermedad, afrontar discapacidades o la muerte. Adecuación o negociación de los cuidados culturales.
comprende las acciones y decisiones profesionales, creativas, de asistencia, de apoyo, de facilitación o capacitación que ayuden a las personas de una cultura determinada a adaptarse o llegar a un acuerdo con otras culturas para obtener resultados sanitarios beneficiosos o satisfactorios. Y finalmente, el rediseño. ¿Qué pasó? Ya voy a terminar. Estoy por terminar. No, pues no, hace rato. Permítanme un segundo, por favor. Hace un rato les pedí si comían, no tenían hambre. Sí, pero les habló por teléfono. No. Bueno, perdón. El rediseño o reestructuración de los cuidados culturales se refiere a las acciones y decisiones profesionales que permitan reordenar, alterar o modificar de forma importante su modo de vida para adoptar esquemas de cuidados sanitarios nuevos, diferentes y beneficiosos, respetando los valores culturales y las creencias, ofreciéndoles un estilo de vida más saludable y provechoso que el anterior. Todo esto es importante tenerlo en consideración, sobre todo si trabajamos en provincia o en hospitales de segundo nivel, en áreas rurales, porque nos enfrentamos, o incluso en las ciudades, que nos llegan pacientes que hablan dialectos que no entendemos, necesitamos traductores, debemos de respetar ese lenguaje de ellos. Algunas cuestiones de orden religioso, como son los mormones, como son los testigos de Jehová, pues son manejos espirituales importantes para ellos, ¿sí? Que debemos de respetar, que debemos de atender y poner atención en ese tipo de situaciones para poder tener resultados satisfactorios, ¿sí? Aunque tengamos que luchar un poquito con algunas consideraciones por parte de ellos, pero es importante hacer notar el interés que uno puede llegar a tener por las personas. ¿Algún comentario, alguna pregunta que quieran hacer? Sí, maestro, nada, rapidito, así nada más de comentario. Yo soy Gaby, del estado de Oaxaca, yo vengo de una comunidad indígena de Oaxaca. Me vine aquí a la ciudad de Veracruz a formarme académicamente y laboralmente. Y entonces, yo estoy en el área de urgencia los lunes, miércoles y viernes, pero tenemos, como ya el hospital es un hospital regional, entonces tenemos muchos pacientes que vienen de Oaxaca, de Chiapas, Tabasco, y aparte de que yo sé una lengua indígena, comprendo otras 5 más. Y entonces cuando nos llega esos tipos de paciente, pues por lo regular, pues para ellos es un complicado no poder dirigir y comprender de las que le quieren dar entender los médicos o los cuidados que se le brinda. Y entonces es ahí cuando yo entro y entonces comienzo pues explicándolo, pero ya de acuerdo a su lengua materna. Y sí, eso claro. favorece muchísimo con ello. De hecho, hice un estudio también hace aproximadamente hace 10 años de cómo influye el lenguaje de la persona para comprender. Me tocó atender una paciente de oncológico y Quitar la entonces a él comunicación. se le dio, se le explicó, se le dio la educación de manera de lenguaje español y después no comprendió nada, pero cuando se le dio a través de su lengua materna, pues el Ajá. resultado fue muy significativo. Y entonces ahí es donde comprendo o veo, observo cómo es tan importante la enfermedad transcultural. Esto es importante. Las consideraciones de Madeleine Leining son importantes en ese sentido, porque no nada más son
No, no nada más la cuestión del lenguaje, sino también de las tradiciones, de las costumbres, de los hábitos, porque son personas que están acostumbradas a tener una serie de consideraciones. Por ejemplo, la paciente oncológica Galdino posiblemente haya tenido alguna consideración diferente a lo que se le podía explicar. Que la enfermedad podía haber considerado como un castigo de Dios. Elsa, ¿me comenta algo? Elsa, perdón. Galdino, ¿me escucha? Fuerte y claro, maestro. Maestro, más bien tenía abierto su micrófono, Elsa. Sí, estaba echando un relajo ahí con alguien, pero bueno, está bien. Le decía yo que posiblemente la enferma que usted me menciona de oncológica, por sus costumbres, por hábitos, por cuestiones de orden religioso, en fin, podía haber considerado que su enfermedad era un castigo de los dioses, como decíamos al principio, ¿verdad? Se consideraba, y al médico lo encomienda a sus deidades para que la ayuden a curarse, ¿sí? Y otro tema que también se tocó el aspecto del machismo, ¿no? Por ejemplo, era un paciente oncológico de cáncer de mama. Y entonces cuando se le dio ese tipo de educación, pues también el esposo así de que al principio, no, ¿cómo cree que una persona joven o hombre venga a dar una plática de eso a mi casa, ¿no? Y viéndolo a mi esposa y entonces son unas series muy complejas, se podría decir, para poder Ujú. brindar un cuidado a esos tipos de personas, ¿no? No es Claro, difícil. Nada más claro, es que tener muchos conocimientos para poder saber cómo dirigirnos. claro. Sobre todas las cosas, tener la comprensión de esas culturas, de esas creencias religiosas, de esa espiritualidad con la que se manejan todavía muchas personas en nuestro país. Muy bien. Pues aquí lo vamos a dejar, ¿no? La próxima clase continuamos con la conclusión de la enfermería transcultural, ¿sí? Y en cuanto termine yo con esto, les hago llegar las dos presentaciones para su estudio. Y además, la próxima clase ya les doy algún comentario sobre el curso de carpeta gerencial. ¿Les parece? Muy bien, maestro, Maestro, gracias. Buenas maestro, yo noches. quiero pedir una disculpa, a usted y a los compañeros que estaban hablando. Sí estaba poniendo atención, pero sí efectivamente estaba yo. Llegó una persona y utilicé un léxico inadecuado. Discúlpenme. No se preocupe. Gracias. No se preocupe. Maestro, Mande. yo, Marta Elizabeth, lo que pasa que cuando pasó lista, se me fue el internet, pero estuve todo el resto de la clase en atención a su clase. Muchas gracias, Eh, Marta. ¿Cuál es su apellido? Mendoza Parra, Marta Elizabeth. Ok. También la clase pasada me pasó lo mismo, es que como que al principio cuesta meterse a la clase, pero ya Sí, posterior ya le agarras más o menos el rollo al internet. sí, Y tiene pues razón. ya continuó con la clase, sí. Muy bien, yo la tomo en cuenta. Le agradezco, Bien. maestro. Buenas tardes. ¿Perdón? Buenas tardes, maestro. Jazmín Rodríguez. Me pasó lo mismo que la compañera. No pude entrar en tiempo para la No se toma de lista. preocupe, uno de sus compañeros me hizo favor de avisarme que tenía dificultades. Ya está su asistencia, lo mismo que su compañero.
Muy amable, le agradezco. Excelente noche. Igualmente para ustedes que les vaya muy bien, que 2026 sea de mucho éxito. Y continuamos la próxima clase. Maestro, disculpe, Mande. yo iba saliendo de trabajar a las 3. Bueno, son las 3, eran las 3 para mí, de hecho ahorita para mí son las 5 de la tarde y no alcancé a pase de lista, Ruiz Navarro, No se preocupe. Luis Navarro. María Isabel. Una disculpa, profe, Ok. ¿tenemos algo de tarea? Por el momento no. Ahorita, ya después terminando esto, ya les doy algo de lectura y finalmente el resumen de clase Ok, gracias. para servirles. Que estén muy Maestro, una bien. pregunta. En un resumen de clases que nos mandaron, yo chequé su clase porque a veces la vuelvo a ver y no venían las mismas diapositivas, como que venía cortado. No sabría yo decirle. ¿De qué se trata? Dígame. La primera, la que nos mandó Dulce, creo que nos iba a mandar toda completa y nos la mandó completa por correo, pero no vienen todas las diapositivas. A eso me refiero. Ok, pero Si quiere, déjese lo checo bien y igual le mando un mensajito. ¿qué tema es? Es lo de los modelos europeos y todo eso, creo que no Ok, vienen ok. Yo en lo toda la busco. clase que mandó así las diapositivas. A ver, Isis, deme su correo. Vale. isistonantzin@yahoo.com. Espéreme, pero ahora déjeme encontrar. ¿Su apellido, Isis? Martínez Cedeño. Aquí está. Y su nombre, su correo es Isis. tonantzin@yahoo.com. Pero esa presentación no la mandó Dulce, no sé si la mandó completa o incompleta. Yo de todas maneras se la mando. Isis Tonati, ¿qué más? @yahoo.com. Mis primeros dos nombres. Es junto. ¿Todo con minúsculas? Todo con minúscula. Ok, se lo mando. Se lo hago llegar, Isis. Gracias. Muy amable. No sé, no le digo que ahorita, pero se lo hago llegar. No se preocupe. De todos modos, yo checo sus clases y veo las diapositivas. Pero sí chequé Muchas que esta gracias. estaba incompleta. Muy bien, yo Gracias. se lo hago Buenas llegar. noches. Hasta luego. Que les vaya muy bien. Gusto en saludarles. Profe, tengo una duda. Dígame. Profe, la clase pasada íbamos a iniciar con la unidad 2, solamente lo comento para ver si íbamos con la cronología de sus clases. Nos había dicho que eran modelos y herramientas con lo que íbamos a continuar la unidad 2. Entonces yo me equivoqué, perdón. No, no se preocupe, pero tomándolo en consideración porque así lo anoté en la libreta. Y pues digo, sí, a lo mejor se le pasó al profe, pero pues creo Bueno, que es que vamos a estar a entonces tiempo. yo me adelanté, perdónenme, yo me adelanté. Bueno, no importa, terminamos y volvemos terminando esta unidad que estamos viendo, para no perder la secuencia, y retomamos en los modelos y herramientas. Muchas gracias, profe. Gracias, Claudia, qué amable. ¿Alguien más? ¿Algún comentario más? Bien, pues nos vemos dentro de 8 días. Que tengan una magnífica semana. Feliz Día de Gracias. Reyes, profe. Buenas noches, feliz Día de Buenas Reyes. noches. Buenas noches. Buenas noches.